I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrés Lagota. Sí, la gota que rebalsó el vaso. Y hoy jueves estamos grabando y editando este quinto episodio de Noticias desde Lilliput, mientras el gobierno publicó el veto a la ley de financiamiento universitario después de marchas multitudinarias en distintas ciudades del país el miércoles. Este va a ser un tema en nuestro recorrido de hoy. Y no se pierdan la conversación con nuestra entrevistada. ¿Se puede hablar de soberanía desde una perspectiva de género? ¿Con quién vamos a conversar? Bueno, un poco de misterio, ¿no? Como sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Podríamos decir que hay un hilo que hoy recorre todo el episodio. A ver si lo detectan. Y también les cuento, por si no lo escucharon, el lado B de Noticias desde Lilliput de la semana pasada es imperdible. Capítulo 4 de los viajes de Gulliver. No habla de la Argentina, habla de Lilliput, de las guerras internas entre los partidarios de tacos altos y de los tacos bajos, y la guerra entre Lilliput y Blefuscu por cómo deben romperse los huevos. Bueno, Jonathan Swift, un visionario. En próximos episodios también vamos a estar compartiendo un escrito de Swift que nos recomendaron durante el último fin de semana. Como dicen los disclaimers de algunas películas, cualquier coincidencia con la realidad es puro parecido. ¿No era así? Bueno, es llamativo cómo hoy se siguen sosteniendo en algunos ámbitos políticos argumentos que fueron sarcásticos en el siglo XVII. Recuerden que nos vendría muy bien que compartieran un tecito o varios con nosotros. Nos van a ayudar a sostener esta temporada de Noticias desde Lilliput, y el link para hacer este aporte, esta donación, lo van a encontrar en la descripción de este episodio. Tenemos un número de teléfono, les recuerdo, 54 911 30 96 91 72, para que nos dejes tus mensajes en Telegram y en WhatsApp. También nos podés seguir en redes a través de los canales que vas a encontrar en la descripción del episodio. Y ahora vamos a repasar la agenda. Esos temas que son importantes para nosotros, para los liliputienses, pero a los que el Palacio les tira una cortina de humo. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Anota, sacá la libreta que se viene la agenda liliputiense. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Es mucha información, es largo. Tal como lo había anticipado Javier Milei, después de las marchas multitudinarias en todo el país, el gobierno vetó la ley de financiamiento universitario. A través del decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial en la mañana del jueves, el presidente vetó la ley que había sido aprobada por las dos cámaras del Congreso. El próximo miércoles, los diputados tendrían que insistir con la aprobación de los 2/3 de los presentes para que esta norma se mantenga vigente. Se comenta en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional que la unidad de aquellos 87 héroes que comieron asados después de sostener el veto en el Congreso de la fórmula de recomposición para los jubilados, ahora estaría en riesgo por las peleas entre Mauricio Macri, del PRO, y Karina Milei, hermana y secretaria general de la presidencia. Ya están discutiendo si con 1 kilo de helado alcanza para completar un nuevo asado o hay que apelar a algún recurso más. De hecho, Mauricio Macri les mandó decir a los diputados del PRO que no se apuren, que esperen, que recién el martes van a terminar de resolver qué hacen.
Las puertas están abiertas, las ventanas también. Mientras tanto, continúan las negociaciones entre funcionarios de capital humano del gobierno, algunos rectores y gremios docentes universitarios a nivel nacional para acercar posiciones entre el 6,8% de aumento que propuso el gobierno la semana pasada y que fue rechazado y el 24% que denunciaron los docentes, que es el retraso de los salarios universitarios en lo que va del año. El economista Fernando Marul consignó en un estudio que el sueldo de un docente de la UBA diplomado con una maestría, con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad pasó en términos reales de 2.973.646 pesos en noviembre de 2023 a 2.286.009 pesos en julio de este año. Es decir, una caída, un recorte del 23%. En términos generales, en promedio, los docentes universitarios con 20 años de antigüedad, promedio digo entre dedicación exclusiva, dedicación semi-exclusiva, distintas variantes que hay para el cobro salarial, están cobrando un promedio de 1 millón de pesos por mes. Una de las ciudades donde más se sintió la movilización universitaria fue Córdoba, que si bien fue uno de los epicentros del voto libertario, contó con la participación de unas 100.000 personas. Entre ellas se encontraban varios dirigentes radicales del PRO y de diversas expresiones que son cercanas al oficialismo y a sectores llamados dialoguistas. Esto es importante tenerlo en cuenta por la negociación que está abierta y que debería darse hasta el miércoles de la semana que viene para reafirmar la ley universitaria, la ley de financiamiento universitario. Otras de las ciudades con fuertes movilizaciones fueron Mar del Plata, Mendoza, Tucumán y Rosario. En el caso de la ciudad de La Plata y también de varios municipios del Gran Buenos Aires, formaron parte de la manifestación frente al Congreso Nacional, así como también se vieron columnas de varios gremios, de la CGT, de las 2 CTA, y sonó mucho desde el escenario, en la Marcha Federal en Defensa de la Educación Pública, el tema del Lali Expósito, que dicen que tiene claras referencias al rey del Palacio de Lilliput. El tema se llama Fanático y es el 5º video más visto a nivel global de YouTube. Lali, como suele ocurrir con estos fenómenos de la cultura popular, hoy parece estar encarnando con su canción un nuevo sentimiento que se extiende entre las pibas y los pibes. Así lo contaba en el programa que conduce Beto Casella en Canal 9, Bendita TV. Yo obviamente tenía cosas para decir y no tenía ganas de decirlas fuera de la música. Creo que nosotros tenemos una herramienta, los que hacemos música, tenemos esa herramienta tan espectacular como quien hace cine, como quien usa cualquier universo para expresarse, y yo tenía la música y me parece que el humor y la herramienta de la música me permitieron a mí tomarme el tiempo, ¿no? Todos estos meses de haber recibido tantos mensajes mala onda y haber enfrentado todas fake news y ese universo, y me gustaba mucho jugar con esto, ¿no? Con lo efímero que es, claro, y esto que se habla tanto hoy de la posverdad, ¿no? Como no existe verdad. Bueno, sí existe la verdad. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad. Y esto que se habla tanto hoy de la posverdad, ¿no? Como no existe verdad. Bueno, sí existe la verdad. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad. Mientras cientos de miles de personas se movilizaban en la zona de Congreso, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Jordan Belfort, ex corredor de bolsa estadounidense, que fue el que inspiró, ¿se acuerdan?, la película El Lobo de Wall Street, y que es conocido por sus actividades fraudulentas en ese mercado financiero. Tal es así que en el año 1999 fue acusado de fraude y lavado de dinero y cumplió 22 meses de una sentencia de 4 años en prisión. Bueno, este Belfort tuiteó: de Wall Street a la Casa Rosada, y puso 2 emojis, uno de un lobito, otro de un leoncito.
honrado de reunirme con el presidente @J. Milei, dos apasionados defensores de los mercados libres y la libertad individual. El futuro de Argentina es brillante. Bueno, tomando como de quién viene, después de haber sido acusado y encontrado culpable de fraude y haber cumplido pena de prisión por este delito, entre vetos que van y reafirmaciones que vienen, el debate sigue siendo de dónde sale la plata para financiar partidas presupuestarias indispensables para la continuidad de la educación universitaria en todos sus aspectos, no solo en el edilicio, no solo en los sueldos docentes, también en la investigación que hace falta hacer. Por eso, en caso de que el veto no pueda avanzar por la reafirmación de la ley que hagan las cámaras del Congreso, el Poder Legislativo, el gobierno ya adelantó una propuesta en que la plata la pongan los alumnos universitarios a través de un arancelamiento de los estudios superiores. Por ahora se está hablando solamente de estudiantes extranjeros. Vieron que siempre hospitales, educación, bueno, que se queden en su país. Parece que no leyeron la Constitución. Solamente el preámbulo, no hay que leerla toda, ¿eh? Para financiar este arancelamiento, claro, es un negocio impresionante. Ya habría propuestas para que los bancos y empresas de seguros den créditos a los estudiantes que serían devueltos una vez que se reciban. Por el momento, como dijimos, solo se está hablando de los estudiantes extranjeros, pero hay muchas dudas con la implementación práctica de una propuesta como el arancelamiento, sobre todo si no está garantizado que una vez graduados, los estudiantes puedan contar con trabajos que tengan ingresos suficientes para devolver esos créditos. Recordemos que sistemas de estas características y su fracaso son los que detonaron las grandes protestas estudiantiles y sociales como las que ocurrieron hace pocos años en Chile. La medida que estudia el secretario de Educación, Carlos Torrendel, se complementaría con un examen de egreso de la educación secundaria que también hay en otros países, que en los hechos termina aplicando cupos para la carrera universitaria. No se explica desde la cartera educativa si esos cupos estarían determinados por la disponibilidad de plata para cubrir los gastos de cada alumno o por las necesidades de profesionales para un país que necesita desarrollar sus capacidades productivas, de salud y humanas. En línea con estas modificaciones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó una serie de modificaciones en la currícula de nivel primario y secundario por los magros resultados de las últimas evaluaciones. En principio, se refuerzan las áreas de matemática y lengua, con el objetivo de mejorar la capacidad de resolver problemas, aumentar la comprensión lectora y la calidad de redacción, pero en paralelo, la implementación de contenidos por áreas de interés y la metodología de aprendizaje basado en problemas enciende las luces de alerta de los docentes porque, aunque el gobierno porteño lo desmiente, habría una reducción del 40% del plantel docente. Se agrega a esto la imposibilidad de dar clase en más de un establecimiento, medidas que no son acompañadas por ninguna recomposición salarial y tampoco se mencionan, entre otras cosas, qué capacitaciones va a haber para los docentes para que se puedan integrar en el nuevo sistema. En próximos episodios de Noticias desde Lilliput vamos a abordar con más detalle todas estas cuestiones. Otra de las áreas donde hubo cambios fue en el Ministerio de Salud. El asesor sin cartera designó a Mario Lugones como ministro de Salud. Mario Lugones es el padre de Rodrigo Lugones, socio y ex jefe del asesor sin cartera Santiago Caputo. Mario Lugones era socio de Enrique Cotino Siglia y Luis Barrionuevo en el Sanatorio Güemes y conoce como pocos el negocio de las obras sociales sindicales. En medio de medidas de fuerza de los médicos residentes que trabajan en hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, todos los miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan fueron renunciados por el flamante ministro Lugones porque decidieron dar un bono de 500.000 pesos para todo el personal del hospital. Aunque sacaron al Consejo de Administración, dicen que el bono se va a pagar igualmente.
Pero los médicos residentes siguen reclamando por retrasos salariales que llevan a que la hora de guardia se esté pagando 7.000 pesos y 8.000 la hora de trabajo normal. Estos valores hacen que, por ejemplo, un médico promedio con 11 años de carrera en su salario no llegue a cubrir 1,5 millones de pesos. Con gran preocupación la situación crítica que atraviesa nuestro hospital referente a alta complejidad infantil del país, que atiende al 40% de los niños con cáncer, por ejemplo, realiza más de 10.000 cirugías anuales y el 50% de los trasplantes que se hacen en Argentina en niños. Y en el ámbito de la investigación científica, que es otra de las áreas que están comprometidas en este momento y que están en discusión, la economista Alicia Caballero renunció a su cargo como presidenta del principal organismo del financiamiento del sistema científico argentino, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Les recuerdo que de esto hablamos con Andrés Folguera en el segundo episodio de Noticias desde Lilliput. La renuncia de esta economista ocurre después de la difusión de una investigación del diario AR en la que se expuso que la agencia I+D+I anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos, pero retiene 53 millones de dólares provenientes de préstamos de organismos multilaterales que ya están otorgados para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación del diario informó que por cada dólar ejecutado en 2024 hay casi $4 que permanecen en las cuentas bancarias, engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace 9 meses, es decir, se gastó $1 de cada 5. Mientras tanto, el gobierno prepara el cierre de al menos otros 5 o 6 organismos y empresas del Estado, como por ejemplo la Casa de la Moneda, luego de haber anunciado la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano. La justificación para renunciar al derecho soberano de un país de emitir su propia moneda radica en la necesidad de, eliminar gastos innecesarios. Recordemos que la Casa de la Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875. Y no solo imprimen papel moneda, imprimen las patentes de los autos, imprimen documentación inviolable que tienen que tener ciertos requisitos de seguridad e incluso producen software de encriptación para trabajos delicados con temas de seguridad informática. Los cierres que planifica el gobierno implicarán nuevos despidos en la planta de empleados estatales. Como dijimos, esta disolución de Trenes Argentinos Capital Humano trajo 1.300 despidos nuevos. Llegados a este punto tenemos que hacer una fe de erratas de nuestro episodio anterior, porque dijimos que la mitad de la población era pobre. Nos quedamos cortos. Los números oficiales publicados por el INDEC señalan que la incidencia de la pobreza alcanzó el 52,9% de las personas, casi 53%, y la indigencia llega al 18% de esa cantidad de personas. Mientras que en cuanto a los indicadores de empleo, durante el primer semestre del 2024 también empeoraron. La desocupación llegó al mayor valor desde la pospandemia, un 7,6%, que es una medición superior al primer semestre de 2023, que había sido del 6,6%. Otro dato de la semana fue la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a la Casa de Gobierno de Lilliput. El presidente Bukele se presentó como un gemelo de Milei. Se autocomparó con Milei como emergentes del fracaso de los partidos políticos tradicionales. Esta comparación no terminó ahí, También Bukele se vanaglorió de ser el presidente que más leyes vetó en la historia de su país. Como los goles de Messi, Maradona y Pelé, ahora se abre una nueva competencia, a ver quién va a vetar más leyes. Mientras Petronas, la empresa petrolera, anunciaba que no va a invertir en la planta de licuación de gas en Río Negro, y cada semana conocemos el dato de una nueva empresa que decide retirarse del país, la consultora de Orlando Ferreres difundió cifras donde en el mes de agosto se vio una caída de la inversión de casi 26% interanual, acumulando
una contracción del 21,5% para los primeros 8 meses de 2024. Es en este sentido que hay que prestarle atención a ciertos reacomodamientos que hay en la UIA, que podrían estar vinculados a la caída de algunas inversiones y de la producción en general. Parece ser que Paolo Rocca, de Techint, está pensando en remover de la presidencia de la entidad al abogado Daniel Funes de Rioja. Según el medio La Política Online, el dueño de Techint no ve con demasiados buenos ojos el apego de Funes de Rioja a la política del oficialismo, sobre todo después de que se conociera que en lo que va del año cerraron 9.000 pequeñas y medianas empresas. En este mismo sentido, en otro agrupamiento de grandes empresarios, también hay un apoyo de empresas como Clarín, como Techint y otras al directorio del diario La Nación, que está en cierta discusión en este momento con el Palacio. Sobre los cambios en la relación con China vamos a estar hablando en Liliputeadas de este episodio, pero en el manejo de la política exterior, la vicepresidenta Victoria Villarroel se enojó después de que se conociera el acuerdo de la canciller Diana Mondino con su par inglés David Lemmy, donde, entre otras cosas, se reanudan los vuelos entre Córdoba y Puerto Argentino. También de esto vamos a estar hablando con nuestra entrevistada de hoy. Queremos preguntarle algunas cuestiones. No queremos dejar de incluir en nuestra agenda que siguen los juicios y las sentencias por delitos de lesa humanidad. En un fallo histórico, la justicia porteña condenó a 2 exoficiales de la policía bonaerense, Néstor Chiamarela y Enrique del Pino, a cadena perpetua y 25 años de prisión respectivamente por su participación en el centro clandestino de detención conocido como Puente 12. Fueron sentenciados por haber participado de secuestros, torturas, desapariciones, homicidios, abusos sexuales y otros delitos de lesa humanidad contra 185 personas entre 1974 y 1977. Así se escuchaba el interior de la sala donde se leyó la sentencia. A donde vayan los iremos a buscar. En tanto que el Tribunal Oral Federal número 1 de Tucumán también emitió el fallo en la mega causa Jefatura 3. La lectura llevó poco más de 2 horas y hubo 9 condenas a prisión perpetua, penas de entre 8 y 13 años y 7 absoluciones. Le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y les queremos presentar, porque esta agenda estuvo muy seria, el tráiler de una película que más que causará furor, yo creo que nos va a recalentar en el próximo verano de Lilliput, porque durante la semana hubo varios dimes y diretes sobre si habría o no cortes de luz. Y para echar luz, precisamente, sobre este tema que nos preocupa, recurrimos al vocero presidencial, que es vocero, pero vieron cobra como ministro, Manuel Adorni. Presten atención. Francos dijo que los cortes programados son una digamos que están dentro de la innumerable cantidad de posibilidades de lo que puede ocurrir en la Argentina. Y por otro lado, lo que dijo Chirilo es que efectivamente en los cortes programados, si los hay, los va a ver en el sector industrial o en las conversaciones que van a empezar a tener con el sector industrial, van a convenir si eso es una posibilidad o no. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Depende de lo que ocurra en términos de las variables desconocidas. ¿O vos las conocés? No. Bueno, listo. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Ahora vamos a encontrarnos con Estela Díaz, que es ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Estela, por compartir noticias desde Lilliput. Ella se define como peronista, sindicalista y feminista. 3 identidades, dice, históricamente demonizadas que me enorgullecen. Y le queríamos preguntar, ministra, ¿cómo estas 3 formas de identificarse están involucradas a su historia? Bueno, la verdad que para mí, como digo ahí, tienen que ver con mi recorrido desde lo familiar,
porque vengo además de una familia peronista, de trabajadores, una familia humilde de la ciudad de La Plata. Y eso ha sido todo mi recorrido de formación, militante, de participación y nutre además la diversidad de temas que siempre llevé adelante. En general se plantea como encasillar los temas de género, de feminismo a algunas cuestiones y bueno, para mí siempre los temas del trabajo, del desarrollo, de la justicia social han sido temas fundamentales, pensando bueno, en una sociedad donde queremos vivir, una sociedad para la mayoría, así que por eso además es que me enorgullece esa identidad, porque la pienso desde una identidad que es colectiva y que piensa en el bien común. Justamente cuando pensábamos esta conversación a partir de una nota publicada en el diario Página 12, encontrábamos que usted proponía una vinculación entre género y soberanía, que hasta ahora la única referencia que estaba apareciendo de mujeres que hablaban de soberanía, ¿no?, tomando posiciones sobre la posición francesa, sobre la política francesa o sobre acuerdos con Inglaterra, era la de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que llamativamente reivindica la causa Malvinas por el rol de su padre, pero a la vez reivindica a Videla, que encabezó una de las dictaduras más entreguistas que tuvo la Argentina. Hace casi un mes usted estuvo organizando y participando del conversatorio Soberanía, Producción y Trabajo desde el enfoque de género. Este conversatorio se realizó en el puerto de La Plata y allí se abordó la cuestión de igualdad de género en los puertos. Pero lo primero que queríamos que nos contara es ¿qué es el Canal Magdalena? ¿Y por qué la discusión? ¿Qué tiene que ver con la soberanía de nuestro país el Canal Magdalena? El Canal Magdalena es realmente un tema y una obra pendiente emblemática en función de la soberanía. Y es además algo que ha tomado con profundo compromiso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que le está reclamando, porque es una obra nacional, porque la soberanía sobre ríos la tiene el gobierno nacional. Entonces le está reclamando al gobierno nacional que nos ceda la realización de la obra para poder licitar el dragado del Canal Magdalena. ¿Qué significa esto? Y nosotros ahora estamos partidos, tenemos el tránsito en nuestros ríos para ir del norte hacia el sur está partido porque tenemos que ir a otro país para poder hacerlo. Pensémoslo en una ruta, como si nosotros estuviéramos yendo de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de La Plata y tenemos que irnos hasta Uruguay y volver para poder entrar a la ciudad. Eso es lo que nos está pasando en los ríos, porque falta un dragado del canal que gane en profundidad para que se pueda pasar entre el norte y el sur. Entonces hay que pagar peajes y permisos a otro país para poder hacerlo. Hay colas y colas de esperas, hay desvíos que supone eso a partir de tener que correrse a ese canal y no hacer el canal de Punta Indio. Bueno, es realmente en el tema de el desarrollo económico, por todo lo que transita en nuestros ríos y mares, porque además es la conexión también después con el mar, fundamental, que además tiene mucho impacto en el desarrollo del puerto. El puerto de La Plata, a partir de esto, tomaría una dimensión que ampliaría muchísimo su escala de desarrollo, tiene condiciones para hacerlo y, bueno, también eso asocia muchísimas otras cantidades de servicios que se prestan a quienes se acercan a las costas y por lo tanto las esperas y los intercambios se harían del lado argentino y no en Uruguay, que por lo tanto contribuiría a generar mucho trabajo, producción, servicios en la zona de todo el puerto de La Plata. O sea, para entender bien, para ir desde el mar argentino
a, por ejemplo, el río Paraná, que es por donde circula gran parte del comercio de granos y de otras de otros materiales, de otros productos, hay que pasar por Montevideo. Hay que pasar por Montevideo, exactamente. Y por lo tanto hay que desviarse y por lo tanto eso es otro país, tiene que darte el permiso a ese país y hay que pagarle a ese país. Pero además una cuestión, Montevideo tiene concesionado su puerto por como 80 años más. Y de manera muy grave, el presidente de la Nación autorizó para que drague más Montevideo su propio puerto, o sea que extendiendo las posibilidades de que los barcos sigan pasando por ahí cuando no llaman la licitación del Canal Magdalena, que nos da una herramienta fundamental a la Argentina en relación a esta cuestión de la trazabilidad y de la circulación, que además incluye otra cuestión que tiene la navegación por nuestros ríos, que es la posibilidad de embarcaciones, buques. La industria naval se dinamiza también con eso, se reduce la cantidad de fletes. Bueno, toda una cuestión muy importante que está ligada al desarrollo de puertos, de la marina mercante, de la soberanía en torno a lo que circula y a la exportación, porque además está cómo ingresan y cómo salen mercaderías de la Argentina, a partir también de estas trazabilidades por nuestros ríos y por nuestros mares. Usted hablaba recién de la posibilidad de potenciar el trabajo no solo en puertos, sino en astilleros, y ahí mismo, muy cerca del puerto de La Plata, está el astillero Río Santiago. Exactamente, y eso también por eso en la región se ha creado una multisectorial donde participan organizaciones sindicales, organizaciones comerciales, cámaras de comercio, del turismo, de la industria y la industria naval con especial interés, porque ahí hay un enorme desarrollo para poder hacerlo. Entonces la reactivación se está trabajando en el astillero e incluso en la asociación de astilleros públicos, también con astilleros privados que tenemos en la provincia de Buenos Aires, para que pueda desarrollarse una industria que realmente puede ser muy pujante y que es una clave para pensar el tiempo del desarrollo con autonomía propia, de que nosotros generemos incluso valor agregado, generemos mano de obra, y ahí nosotras planteamos, y por eso hicimos la actividad que hicimos en el puerto, organizada por todas las áreas de género de la región capital, que se ha reactivado el consorcio de la región capital, que era un decreto viejísimo, que estaba en desuso, que se ha actualizado, que preside ese consorcio nuestro ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y que está ahora organizando un amplio consejo asesor, y esto es La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen. Entonces, pensando a esta región, rejerarquizarla, siendo puntal del desarrollo para nuestra región, porque ahí hay que pensar que agua, transporte, mayor movimiento de trabajo y de esta circulación por los barcos que van y vienen y que van a estar ligados a nuestra región, consiguiendo la obra del dragado, que además no es una inversión que la provincia de Buenos Aires perfectamente puede hacer. En ese sentido, ¿qué señalamos desde el Ministerio de Mujeres, desde el gobierno de la provincia y con los intendentes de la región, que también queremos que las mujeres sean protagonistas de ese proceso, que estamos ampliando la mirada de que estos temas siempre fueron abordados por varones? Sin embargo, trabajar en los puertos, trabajar en el astillero, si se reactiva el turismo de la zona, ser partes, una industria como el turismo que genera mano de obra y que pueden estar allí las mujeres trabajando. Entonces, como esta es una oportunidad para reducir brechas de desigualdad para las mujeres y trabajo formal, que siempre, ¿no? La informalidad, la precariedad laboral es algo que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras.
Claro, justamente en el último periodo, a mí no dejó de asombrarme enterarme que tanto en la CTA como en el gremio, en ATE y en la comisión interna del astillero hay una comisión de mujeres. Hay mujeres trabajando en lugares donde habitualmente trabajaban varones, en soldadura, en montaje. Usted desde el ministerio está detectando este crecimiento y por lo tanto cómo cambia la mirada de la actividad a partir de que las mujeres participan de estas actividades. Es muy importante porque justamente normalmente se ha medido, en el mundo hay una brecha salarial de promedio 20% entre varones y mujeres. Y esa brecha tiene que ver con que los varones están en los lugares de mayor productividad, especialmente en las industrias que tienen mayores ingresos, formalidad, convenios colectivos que reconocen una cantidad de beneficios, de reconocimientos a los que las mujeres estamos con muy poca presencia, escasa presencia. Entonces esa brecha tiene que ver también con eso, con el tiempo de trabajo, con que los cuidados recaen especialmente sobre las mujeres, y cuando los ámbitos de mayor productividad e ingresos son todos masculinos, no se colocaba la agenda de cuidado, por más que los varones también son papás, los varones también necesitan cuidar a alguna persona de la familia que se formó. Todos estos temas no estaban en la agenda. Cuando las mujeres ingresamos a esos lugares de trabajo, también se recrean las formas del trabajo, porque traemos otros saberes, otras prácticas sociales. Entonces está reconocido en la experiencia a escala global que mejoran los niveles de productividad, los ambientes del trabajo, los espacios para negociar cómo se resuelven dificultades en el ámbito laboral, y además como traemos otras especificidades, también estas se colocan en ese ámbito de trabajo. Esta experiencia se viene haciendo en la provincia desde que empezó la primera gestión del gobernador Kicillof en el año 19, porque en el astillero Río Santiago había mujeres, había más de 300 trabajadoras, pero muy poquitas en la producción, muy poquitas en la mecánica, en carpintería, en los sectores, estaban más en lo administrativo, en algunos sectores técnicos. Entonces se empezó a alentar, lo mismo que en el puerto. Había mujeres, pero solo en áreas administrativas. Entonces se ha generado el programa Puertos en Clave de Género, lo mismo que en el astillero, la inclusión de la perspectiva de género. Entonces se han formado soldadoras, se ha trabajado para que las chicas que salen de la escuela del astillero entren en los sectores productivos, y en el puerto que se trabaje en los muelles, que se trabaje en las máquinas de los puertos que manejan los puertos, que es muy tecnificado y que perfectamente pueden manejarlo mujeres. Entonces esto ha llevado a un cambio muy importante, y no había, por ejemplo, en muelles de los puertos prácticamente ninguna mujer, y ahora casi el 40% de las trabajadoras son mujeres. Y ahí hay también un trabajo que se viene desarrollando, que se viene haciendo en el puerto del Dock Sud, que además lo preside una mujer, en el puerto de La Plata, que es vincular la actividad portuaria a la comunidad. Normalmente aparece como un lugar cerrado. En el Dock Sud pasó mucho, ¿no? Un lugar que no te acerques, no pase. Bueno, ahora hay espacios culturales, muestras. La comunidad de la zona se la liga con la actividad del puerto, que además trae riqueza, trae oportunidades laborales. Así que ahí hay un cambio del vínculo del barrio con el lugar del puerto. Y ahí hay mucho de la presencia de las mujeres en estos sectores. Y nosotros creemos que esto da realmente oportunidades laborales, de mejora de ingreso para las mujeres. Esto impacta en las familias, en los pibes y las pibas que cuidan las mujeres. Muchos hogares, los hogares con un solo jefa a cargo, la mayoría son de mujeres. Entonces ahí mejoramos las condiciones de vida también de quienes dependen, que en general son los niños y las niñas. O sea que el beneficio
que trae es muy importante en las oportunidades en el propio sector de trabajo, pero también en la familia y en la comunidad. En la identidad, además de esas comunidades que muchas veces se dice estamos de espaldas al río o de espaldas al puerto, y los puertos, los ríos forman parte de esas identidades y la verdad que nos hacen vivir más sanamente nuestras ciudades cuando nos vinculamos a lo que tenemos al lado. Pero quería llevar la ministra a otro lugar, quizá un poco más filosófico, un poco más, no más político, porque de lo que estábamos hablando era de política. Durante el último mes, usted estuvo presentando en distintas ciudades del país su libro ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderecha. Y nosotros en el podcast venimos trabajando sobre la idea de que el odio parece hoy estar instalado, ¿no?, en los discursos y parece ser el único estructurador de lo que yo diría la no conversación, del no argumento. No digo que no haya que tener posiciones, que no haya que discutirlas, pero hace falta reflexionar, hace falta establecer puentes, vínculos. ¿Qué salida ve usted a esta situación, hablando un poco del libro que está presentando? Bueno, claramente hay un avance de las ultraderechas que necesitan un clima de violencia política. Lo vimos hace poco en el acto que hizo el presidente en el Parque Lezama: agresión, violencia, eliminar al otro, aniquilar, ¿no? Esta cuestión, en lugar de debatir, construir consensos, discutir las diferencias, no, eliminar, insultar, agredir a quien piensa distinto, con mucha violencia política, mucha violencia simbólica, ¿no? Silenciar y callar. Bueno, nosotros creemos que además eso requieren de esa violencia política porque tienen un modelo de exclusión, de desigualdad, de concentración fenomenal de la riqueza en poquísimos ricos, pero para los más ricos y extranjeros, porque además hay un profundo sentido antinacional. Por eso no les importan nuestros puertos, nuestra navegación, nuestra soberanía. Y nosotras sabemos que las mujeres somos soberanía. Las mujeres defendemos nuestra tierra, defendemos nuestra cría, ¿no? ¿Quiénes cuidan? ¿Quiénes cuidan en nuestra sociedad, incluso en las condiciones más difíciles? Más dificultosas como se viven en las crisis? Lo hacemos las mujeres. Entonces, por eso también nos odian, porque dicen al feminismo, pero ahí hay un odio contra las mujeres en general. Nos borraron de la Casa de Gobierno, hasta Juana Zurduy sacaron. No quieren a nadie que sea mujer, ¿no? Y hasta usan a mujeres para ser voceras de que hay que sacarnos todos los derechos, de que hay que corrernos de lo público, del trabajo, ¿no? Irnos, encerrarnos en lo doméstico sin derechos. Y entonces, por eso decimos que nos odian, porque las mujeres vamos a defender los derechos, porque defendemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, defendemos la patria. Y defendemos la vida cotidiana, que sea mejor, que necesitamos condiciones para tener salud, para tener educación, para poder ir al trabajo. Entonces, por eso nos odian, porque de hecho somos las que menos votamos a esta derecha, las mujeres. Si hubiésemos votado solo en las mujeres en la Argentina, Milei no era presidente. Entonces también nos odian por eso. Y porque cuando ahora se consulta cualquiera de los sondeos que hablan de qué se opina de las decisiones que está tomando el gobierno nacional, masivamente las mujeres las rechazamos. Y bueno, y queremos en eso convocar a toda la sociedad, a nuestros pibes, a los jóvenes, sobre todo decirles que en realidad tenemos que salir con solidaridad, acompañándonos. Es un momento muy difícil, doloroso el que estamos viviendo, y estas políticas de ajuste son tremendas, nos están sacando el derecho a pensar que podemos vivir una vida mejor para adelante. Bueno, nosotros queremos defender que puede haber un futuro mejor, que nos lo merecemos, y las mujeres somos fundamentales para lograrlo. Ministra Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, queremos agradecerle muchísimo por compartir estas noticias desde Lilliput y quedamos para un próximo encuentro. Gracias a ustedes, gracias por tratar estos temas tan importantes.
No llevan los nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz. Liliput despierta con fuerza y con ímpetu. Liliput construye un futuro diferente. Llamaron del gobierno, llamó la señora Karina Milei, habló con Lebrino, que es el productor del programa, y le dijo, perdón, queremos desde el presidente y yo pedirles perdón, pero ustedes van a debutar, hay cadena nacional porque el presidente da el presupuesto anual, ¿no? Claro. Está bien porque la gente está en la casa un domingo a la noche. Lo puede escuchar tranquilo. Lo puede escuchar tranquilo, lo puede bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? Por algo será. Yo siempre digo, por algo será. Bueno, finalmente, después de que le dijeran a Susana Jiménez que no le convenía estrenar su programa el mismo domingo a la noche en que el presidente Milei iba a presentar su propuesta de presupuesto para el año 2025, porque iba a perder en rating con él, hubiera estado bueno, ver quién ganaba, ¿no? Bueno, finalmente Susana tuvo su estreno. Y no solo eso, tuvo su entrevista con el presidente. Susana y su producción tuvieron el buen tino de poner la entrevista después de la que le hizo a Cristian Castro, para que los números no se le fueran al tacho, pero igual bajó, Aunque este no es un programa de espectáculos, queremos rescatar algunas declaraciones que Milei hizo en lo de Susana, que marcan un giro sorprendente, un giro copernicano, casi una nueva mirada sobre la política internacional. Recordemos qué decía Javier Milei en campaña. Esto fue durante una entrevista con el cronista de la agencia Bloomberg. Serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Yo lo que dije es, yo no voy a estar alineado con comunistas. ¿Y acaso estoy alineados con comunistas? Justamente, una de las cosas que está pasando es, ¿yo con quién dije que me iba a alinear? Con Estados Unidos y con Israel. Parece no haber dudas, ¿no? Es más, estos primeros meses de gobierno, salvo alguna moderación que hubo que ensayar en la relación con el Brasil que preside Lula, porque estaba por irse todo al diablo. Y bueno, un sinfín de gestos para conseguir lechuga fresca en los mercados internacionales. Pero la billulla no aparece. Los vencimientos que hay hasta fin de año y los del año que viene, el crecimiento del riesgo país, que es la tasa de interés que hay que pagar por pedir prestado al extranjero, que aunque suba un poquito, baje un poquito, sigue estando muy alto, todo hace pintar un panorama sombrío. No alcanzó ni el decreto de necesidad y urgencia que le permite al ministro de Economía, Toto Caputo, pasarse por encima la ley de administración financiera para canjear la deuda argentina sin necesidad de mejorar las condiciones para el país. Nada por aquí, nada por allá, la plata no aparece, las inversiones tampoco. Entonces, Karina, la hermana, que siempre quiere ayudar a su hermano, durante la reunión en las Naciones Unidas, mientras Milei avisaba que no iba a firmar el Pacto del Futuro porque le parecía una medida intervencionista de los poderes del mundo y otras cosas que vamos a ver en un ratito, bueno, Karina se reunió, la secretaria general de la presidencia, se reunió con el canciller chino. ¿Se acuerdan que dijimos que hubo una advertencia de los chinos de que si Milei los criticaba en la ONU se pudría todo? Y no solo se le iban a inundar las salas de máquina de las represas de la Patagonia. Bueno, parece que las advertencias no solo fueron escuchadas, sino que Karina hizo gestiones. Se reunió con el canciller chino Wang Yi en Nueva York, obviamente después de que Milei hablara y los chinos se aseguraran de que no los nombrara. Y si bien el comunicado oficial fue de los chinos y no de la Cancillería argentina, finalmente habrá viaje de Milei a China. Como siempre, en la sobreactuación, el presidente se pasa a 3 pueblos. Así que cual si fuera la filial de Alibaba, si tenés que pedir que te traigan algo de China, hacé como Susana Jiménez y anótate en la lista. ¿Cómo se lleva con China? Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí?
Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. O bueno, ya es algo bueno, me parece. Y de hecho... Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. O sea que así es que si usted me dice qué es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, traiga, si me lo dan... Un taxi así con dron, es un dron, sí. Un automotaxi que es el dron, se sirve, se sienta y baja en el brum donde usted lo lleva. Bueno. Y es impresionante, tienen cosas que son impresionantes. Bueno, digo, voy y se los voy a pedir, si total, sí. Ya digo, si voy de mangueo más. Interesantísimo el enfoque de las relaciones internacionales. Total, si voy de mangueo más. Si ellos no piden nada a cambio. No está claro a quién le está hablando cuando dice que los chinos no piden nada. En Pekín están cerrando un poquito más los ojitos mientras dibujan una sabia sonrisa como de quien sabe esperarte con paciencia oriental. ¿Será un mensaje para los chinos o para los norteamericanos? El tema es que en el fondo, donde hay que negociar los vencimientos que se vienen, están también los alemanes, los japoneses. Les cuento que en los alrededores de la Cancillería, los funcionarios de carrera no pueden creer lo que está pasando. No solo por sus sueldos, Los comentarios son sobre las políticas que se llevan adelante. Pero nada de lo que está pasando tiene que ver con una política de Estado. Política de Estado, dije. En ningún momento hablé política de Estado soberano. Eso lo dejamos para otros. Debe ser muy difícil para alguien que se autopercibe como uno de los 2 líderes mundiales más importantes sustraerse a la tentación de la actuación. Emular, ponerse en la piel de otros. El tema es que en este caso lo votaron para esta investidura, precisamente. Entonces, como que va cumpliendo sueños, una fotito por aquí, un discurso por allá, digo y me desdigo, porque total es una investidura. Pero como dijimos, a veces se pasa un par de pueblos, él o quienes le redactan el guión. En este caso volvieron a descubrirlo. El copy-paste que tanto se les critica a los alumnos. Carlos Pañi y el diario La Nación nos alertaron de que el discurso ante la Asamblea General apeló casi textual a un parlamento de Josiah Bartlett, el presidente que interpretaba Martin Sheen en el mítico show, en la mítica serie del que es fanático Santiago Caputo, de West Wing. Como es difícil de creer, compartimos la edición que hizo el diario La Nación y hasta el Oscar no paramos. Creemos en la libertad de expresión para todos. We're for freedom of speech everywhere. Creemos en la libertad de culto para todos. We're for freedom to worship everywhere. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. And because in our time you can build a bomb in your country and bring it to my country, what goes on in your country is very much my business. And so we are for freedom from tyranny everywhere. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Whether in the guise of political oppression, Toby, or economic slavery, Josh, or religious fanaticism, CJ. That most fundamental idea cannot be met with merely our support. It has to be met with our strength. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Diplomatically, economically, materially. Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada, evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente.
Llegamos al final de este quinto episodio, como sin querer queriendo, decíamos al principio, recordando al Chavo del Ocho. El episodio de hoy tuvo un hilo que lo fue enhebrando desde el inicio hasta el final. Y ese hilo fue este pensar sobre qué es ser soberano, cómo ejercer la soberanía. ¿Se puede reivindicar soberanía y reivindicar a la vez una de las dictaduras más saqueadoras y entreguistas que tuvo la Argentina? ¿Hay soberanías tuertas que ven a algunos como malos y a otros como buenos? ¿El tema es que no nos piden nada a cambio? Recordaba la entrevista del episodio pasado a Claudia Feld sobre las distintas memorias. ¿De qué se acuerdan y cuándo cada sector social, cada dirigente? No se trata de ser puritano ni de no tener flexibilidad política distinguiendo qué es lo principal y qué es lo secundario en cada momento. Pero como parte de recuperar la memoria, se trata también de recuperar la coherencia, la consecuencia, de aprender a pedir disculpas también si cometimos errores, ¿no? Fíjense el lío que se arma en México cuando Manuel López Obrador, el presidente que acaba de dejar su cargo, le propone al rey de España trabajar sobre la conquista, pedir disculpas. El Papa pidió disculpas por los pecados de la conquista, pero hay algo que al rey y al presidente español les impide pedir disculpas. Reconocer el genocidio, reconocer la conquista, reconocer la opresión. Se hace difícil llegar al fondo de algunas cosas si no se empieza por el principio. Les recordamos que si quieren colaborar con la continuidad de la serie, podés hacerlo compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción del episodio. Y también vas a encontrar allí nuestras redes, donde compartimos material durante la semana. Compartí, likeá y recomendá. Y si sumás unos pesos, nos vas a dar una gran mano. Soy Andrés Lagota y nos encontramos el sábado con el lado B de Noticias desde Lilliput y el jueves con nuestro próximo episodio. Noticias desde Lilliput, un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.